En un mercado cada vez más cambiante, ¿tiene sentido que sigan existiendo las motos R o similares, como esta que tengo aquí delante? La realidad es que sí, y tanto las marcas más punteras japonesas como alemanas, indias incluso, siguen apostando y cada vez más por este concepto, pero un poco repensado para el día a día, sobre todo en la ciudad, ya que gran parte de nosotros vivimos en ellas, para hacerlas un poquito más cómodas. ¿Cómo? Con manillares más altos, posiciones más relajadas y motores más eficientes, más cómodos de llevar y para poder circular por la ciudad más livianamente. En el caso de Suzuki han apostado por un motor que ya hemos probado en la Naked, en la 8S, y ahora tenemos la GSX 8R, el modelo más radical de esta nueva gama que también abarca el segmento de las trail. Así que se presenta con este motor de casi 800 centímetros cúbicos, 83 caballos y un peso que llega por poquito a los 200 kilos. Es una fórmula que parece que puede ir muy bien. Acompáñame y lo descubrimos. Arrancamos motores sin complicación. Probamos tus coches con buena vibra y pasión. Motos también en ruta y ciudad. Con Ángel, Alejandro y Alex. A toda velocidad. Supermotor. Vamos rodando. En cuanto a la estética, Suzuki no esconde sus cartas y ese diseño que nació con la GSX S1000 lo llevan también a la Naked y a esta R. ¿Por qué se caracteriza? Pues por unas líneas mucho más marcadas y sobre todo con este frontal. Lo más llamativo es el faro, un faro que está de moda esta disposición en la que cada óptica va por separado, obviamente con tecnología Full LED, en la que esta parte de arriba sería la luz diurna y luego estas dos serían las de cruce y largas respectivamente. Esta es la señal de identidad, pero para englobarlo dentro de un carenado de una R o de una Sport Turismo, lo engloban dentro de este armazón de plástico con estos diseños tan agresivos y tan que nos recuerdan un poquito a las Rs de los 90-2000. Por lo tanto, este frontal combina la esencia de las motos clásicas, de las Rs clásicas de finales del siglo pasado y principios de este, con la nueva tendencia a las ópticas separadas y muy verticalizadas. En la parte baja tenemos un guardabarros de plástico sencillito y para la rueda tenemos 17 pulgadas tanto delante como detrás y aquí tenemos doble disco, uno a cada lado de 310 milímetros y una pinza de anclaje radial. Si vamos al lateral, pues nos vemos envueltos en un concepto que ya hemos visto en otras marcas rivales, que es cómo crear de una Naked un modelo más racing. Porque si vemos la moto de aquí para atrás, es igual o muy similar a la 8S, es decir, una Naked convencional con un subchasis trasero corto y esta sensación de ligereza, con añadir aquí delante un volumen que desproporciona un poco el diseño del conjunto. Pero yo creo que sí funciona, porque pese a meter toda esta masa de plástico, lo han hecho de manera que queda contundente, pero también muy orgánico para el resto de la moto. Por lo tanto, tenemos este concepto que ya hemos visto, por ejemplo, en una Ducati Super Sport o en la CBR 650R, que al final es el mismo concepto. De una Naked sacamos el modelo Sport Turismo, y yo creo que Suzuki lo ha solucionado muy bien, dándole un aspecto muy racing, también apoyado por este color tan suyo y por estas gráficas que quedan bastante bien, en que vemos el 8R aquí en la parte inferior, y que combinado con este negro brillo pues le da un toque muy deportivo, pero sin perder la esencia y la comodidad. En la comodidad luego os contaré bien cuando me suba a ella. En cuanto al asiento, una posición bastante baja, muy ergonómico, con un mullido que luego os contaré también, pero muy bueno, y una plaza trasera testimonial, como es lógico. Es una moto
que aunque parezca muy larga es bastante cortita y por lo tanto aquí no vamos a ir nada cómodos. Así que bueno, para una urgencia nos lleva y nos trae, pero aquí una mochila mejor. Como os decía, tenemos un subchasis trasero cortito, por lo tanto la moto acaba a mitad del eje. ¿Eso qué nos conlleva? Pues que sea una trasera bastante agresiva, bastante deportiva, pero por normativa la matrícula tiene que quedar por detrás del final de rueda. Por lo tanto, tenemos aquí este pedazo de portamatrículas que ya han aprovechado, ya que tenían que incorporarlo, a meter el piloto trasero en él. Por lo tanto, a muchos nos recordará a otras marcas que también han tenido que hacer lo mismo por arriesgar en el diseño, pero yo creo que no hay duda en que esto aquí detrás quedaría genial, y un porta en rueda o algo más sencillito quedaría mucho mejor. Pero bueno, ya sabemos lo que quería Suzuki con esta moto, y es reinventarse y hacer unos diseños adaptados a los tiempos y que no pierdan nada de deportividad. Por último, escape muy testimonial en cuanto a estética, lo tenemos aquí escondidito muy abajo para no hacer modificaciones en la proporción de masas ni nada, y que bueno, el sonido, ahora os lo arranco, no está nada mal. La verdad es que me recuerda mucho al sonido que puede emitir una KTM 890 o similar, o sea que es resultado. Dicho ya todo esto, me voy a subir para que veáis qué tal llego, y como veis no hay ningún problema, con mi 1,70 m y poco, un 74, la posición es muy cómoda, se llega bien con las dos piernas levemente arqueados, y como buena Sport Turismo tenemos las estriberas levemente atrasadas, ¿vale? Sin ser exagerado, sigue siendo una posición cómoda, todavía hay margen para no llegar con la rodilla a este nervio del depósito, ¿vale? Y como veis, esta es mi posición en la que llevaría la naked, pues aquí nos vamos a ir un poquito más para adelante, pero para nada es una posición agresiva, ni incómoda, ni nada por el estilo. Seguimos yendo bastante relajados. ¿Por qué? Porque aunque tenemos semimanillares, están muy elevados hacia nosotros, por lo tanto la postura es resultona, pero no tendríamos que ir como vamos, por ejemplo, en la Yamaha R7, hablando así de rivales, que ya iríamos más aquí abajo, sino una posición R, con una posición buena de muñeca, pero más alto para poder usar la moto a diario sin cargarnos demasiado. En cuanto a la disposición del cuadro de instrumentos y las piñas, pues vuelven a repetir la fórmula. Tenemos una piña izquierda en la que manejar las luces largas y cortas, una flecha arriba y abajo para manejar el menú, a ver si ahora con la luz lo vemos. Aquí en el mode vamos a poder también cambiar el modo de conducción, es decir, el mapa de potencia y los diferentes niveles de control de tracción, intermitencias, claxon, y aquí a la izquierda tenemos cortacorrientes y arranque en el mismo botón, y los warning. Sencillez máxima, todo para manejar una pantalla que, como veis, a color TFT, con una vista principal bastante lógica, con un cuentarevoluciones en la parte izquierda de la pantalla, en el centro la velocidad en gran formato, la marcha en granada también, nivel de gasolina, y luego aquí abajo pues tenemos todos los parámetros que podemos ir visitando e informándonos, ¿vale? Tenemos la autonomía y el consumo a la derecha, kilómetros totales, nivel de batería, trip 1, trip 2, consumo medio y poco más. Abajo siempre se mantiene la temperatura del motor. Más allá de eso, pues a los lados de la pantalla pues tendremos los testigos típicos del ABS, el control de tracción, temperatura del aceite y demás avisos necesarios para el correcto funcionamiento de la moto. Así que esto es todo, sencillez, nada de menús, nada de... Vamos al grano en esta moto, configuraciones rápidas y sobre todo a arrancar y a divertirse, que es lo que toca con esta moto. Os la arranco. Otro dato que me ha gustado también es que el botón de arranque es de un toque, no tienes que acompañar a la moto para que arranque, tú le das una vez y ya arranca.
parece que pide guerra, ¿no? Así que me pongo el casco y empezamos la prueba dinámica. ¿Y qué os puedo decir de la 8R? Ya habíamos probado la 8S y ahora me gusta más aún. Se presenta, como ya os he contado, con este concepto de aspecto R, pero con una filosofía de Sport Turismo, y creo que han dado en el clavo. Es una moto con un motor que rinde muy bien, puede ser bastante radical si queremos, bastante deportivo, pero a su vez es un motor cómodo de llevar por ciudad, y entonces creo que combina bien esas dos cositas con un diseño, pues eso, más macarrilla, más DR, pero sin olvidarnos del confort de marcha. Al igual que la 8S, es una moto concebida para hacer fácil la conducción, para que todo el mundo pueda pasarlo bien sin necesidad de tener un auténtico motoraco de 200 caballos, ni mucho menos. No estoy queriendo decir que sea un motor bajo, para nada, porque es un motor que empuja muy bien desde abajo, es un bicilíndrico con el cigüeñal a 270 grados, por lo tanto la entrega de par es muy rápida, tiene unos bajos increíbles y unos medios que también se comportan muy bien. Por lo tanto es una moto muy divertida, y además tiene un peso bastante contenido que la hace pues ser incluso ratonera, pero sobre todo donde más se disfruta es en carreteras de curva. También me ha sorprendido su distancia entre ejes. Es una moto que al lado de otras rivales es posible que sea incluso un poco más larga, lo que le hace tener una estabilidad fantástica, y aún así no parece torpe, no se siente más torpe que una rival como la MT-07 o demás, que a lo mejor son un poquito más cortas y te pueden dar más sensación de agilidad, sobre todo en curva. Para aquellos que la tengáis pensada para hacer un uso diario, para ir a trabajar y demás, no os preocupéis por la posición, porque pese a parecer una R, ya lo habréis visto en el vídeo, hasta para una talla como la mía, que tampoco es que tenga yo los brazos muy largos ni nada, se lleva de manera bastante cómoda. No te voy a decir que es como una Naked, como una 8S, pero casi. Es una moto muy cómoda para casi todas las tallas. Por lo tanto, simplemente vamos a tener el mismo concepto que la Naked, pero con más protección aerodinámica y un pelín de posición más deportiva, pero siempre con comodidad. Así que sí, es una moto para todo uso, puede ser una única moto. Y en cuanto al motor, no le puedo sacar una pega concreta. Es un motor muy enérgico, quizá en cuanto a sonido pues se deje un poco fríos, porque al final estos motores en línea no tienen un mayor impacto en nuestros sentimientos, pero sí que es verdad que es muy efectivo, muy rápido y eficiente. Durante la prueba no hemos superado nunca los 5 litros a los 100, por lo tanto es un detalle muy a tener en cuenta. Como también ocurría en la 8S, que es la primera que probamos en su momento, la frenada está más que de sobra bien dimensionada, tiene doble disco delantero con un diámetro más que considerable y una buena pinza que hace que la frenada delantera sea dura, sea precisa, digamos, de manera deportiva, para frenar bien casi los 200 kilos que pesa, y el trasero también tiene un tacto bastante agradable y te adaptas bien. El ABS, en caso de tener que utilizarlo, no es muy intrusivo, por lo tanto podremos hacer una conducción bastante dura sin tener el ABS siempre presente. Y por último, en cuanto a suspensiones, pues creo que aquí es el elemento menos llamativo de toda la moto. Están bien, tienen un buen tarado, son deportivas, algo duras, pero yo creo que cumplen bien con el concepto de la moto. Al final, si te compras esta moto, por mucho que haya dicho yo que es una moto cómoda para ciudad y demás, pero está claro que buscas un poco de deportividad, por lo tanto quedarnos blandos sería un hándicap bastante duro, y que se lo pregunten por ejemplo a Yamaha con la MT-07, que pese a ser una moto urbana también, una moto para el día a día, mucha gente ha notado esa suspensión bastante blanda. Bueno, son opiniones y creo que Suzuki ha podido acertar para evitar esas opiniones de aquellos que sí esperan más deportividad de una moto para el día a día. Y en definitiva, ya lo dije en su momento, y creo que pese a que Suzuki no se la ve mucho por las calles, no tiene gran impacto, creo que con este 800 han hecho un señor motor. Creo que está al nivel de las mejores, y encima han aprovechado para renovar su estética, para renovar
ese estilo que tiene que tener cada marca y que a lo mejor Suzuki lo había perdido un poco por el camino. Creo que van en buena dirección y, ya os digo, un motor impecable. Si tenéis alguna duda, probadlo porque os va a gustar mucho. Empezábamos esta prueba preguntándonos si tenía sentido sacar una R con tanta trail, con tanta scooter adventure, con tanto rollo, pero una vez que he probado esto, sí tiene sentido. No es una R convencional, es una moto bonita, agresiva, deportiva, sí que tiene deportividad en la conducción, pero para nada es una GSX 7,5 de la época, ni nada por el estilo. Es una moto cómoda, una moto que nos sirve y mucho para el día a día, para ir a trabajar, para pequeñas rutas por secundarias, incluso para largos viajes. Es una moto que cumple con todas esas funciones, con un motor que no nos cansa, un motor que no consume mucho, nunca se ha acercado ni a los 5 litros, ¿vale? Y que con una potencia de 83 caballos y sobre todo ese par que empuja desde abajo, nos hace muy fácil la conducción, tanto urbana como deportiva, como de crucero, en todos los terrenos, ¿vale? O sea que sí tiene sentido cuando se le da esa orientación. Es decir, combinar lo bueno de las Naked, como sería la 8S, pero si queremos una conducción un poquito más parecida a una moto deportiva, tendríamos que tirar hacia este segmento nuevo que está reapareciendo en el mercado. Una moto redonda, una moto con carácter propio y sobre todo un motor delicioso, un motor, yo creo que el mejor que hay en su segmento, ¿vale? Porque combina suavidad, agresividad, confort y sobre todo un cambio de marcha rápido o un quick shift que creo que es inmejorable. Muy suave, muy rápido cuando queremos y sobre todo no da esos tirones a los que estamos acostumbrados en otras marcas. Así que me la quiero comprar ya mismo, es una moto genial. Así que nada, si habéis llegado hasta aquí, darle un buen like al vídeo si os ha gustado, agradecer también la cesión a Suzuki Ibérica por esta GSX 8R y ya sabéis, nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o X, incluso en TikTok también, y si queréis más información de esta moto y otras más y también coches, lo encontraréis en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!